momento. Ok, para hoy vamos a trabajar, vamos a profundizar un poquito la parte de las tablas de amortización y fondos de inversión, ¿ok? Y vamos a hablar también acerca de lo que queda pendiente para cerrar el cuatrimestre. Que de hecho son algunas evaluaciones que tenemos ahí pendientes, entonces la idea es que las desarrollemos de la manera más adecuada, ¿ok? Entonces, la idea es que lo trabajemos y demos las pautas de la manera más clara posible para ya, como les dije, se puedan ustedes acomodar con el cierre. Ese es el plan de hoy. Ya les revisé la tarea número 2 para que les peguen una revisadilla ahí, para que ustedes puedan ingresar y ver las notas. En realidad estuvieron bastante bien esas tareas, entonces no hay mayor problema. No sé si tienen alguna pregunta antes de empezar. Profesor, disculpe, no sé si soy yo o no, no se ve nadie, ninguna imagen. Ah, no, que si tengo la cámara apagada. Ah, ok, no es que si no para salir y volver a entrar, Sí. disculpe. No, ya casi compartimos la pantalla. De hecho, ya vamos a empezar a compartir. Ok, vamos a empezar con esta presentación. Me dicen si la están viendo. Sí, señora, ahora sí. Ok, Gracias. ok. Vamos a trabajar lo que es amortización de créditos y fondos de amortización. Igual, lo vamos a hacer con una estructura muy parecida a la que hicimos en la clase pasada. Vamos a dar primero una explicación con algunos ejemplos ya preestablecidos y después trabajamos una parte tipo taller, ¿ok? Tipo taller, trabajando algunos casos en Excel para efectos como de ponerlo en práctica, ¿verdad? Igual como hicimos la vez pasada, yo les doy tanto el Excel, esta presentación, y además de que van a tener la grabación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Bueno, empezamos aquí. Vamos a proyectar acá. Me dice si están viéndose ya la presentación a pantalla completa. Correcto, sí. Ok, perfecto. Bueno, el tema de amortización de créditos y fondos de inversión básicamente va muy enlazado al tema que estudiamos en la unidad pasada, que fue la parte de las anualidades, valor presente, valor actual, etcétera, enfocado a la parte de los diferentes créditos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a visualizar en ese tema? Bueno, vamos a ver los diferentes tipos de amortización de créditos que existen, cuál es la que se trabaja más a nivel de Costa Rica, ¿ok? Recordemos tener las cámaras apagadas, por favor. Entonces, eso es lo que vamos a visualizar acá. Entonces, vamos a ir leyendo un poquito la presentación e ir explicando algunos detalles. Cuando hablamos de amortización de créditos, se refiere a las diversas modalidades mediante las cuales se realiza el pago de un crédito o un préstamo. Estos pagos incluyen los intereses que venga la deuda, así como la devolución del monto del préstamo, capital o principal. Entre los sistemas más utilizados está el sistema de amortización de cuota nivelada. Ese sistema básicamente es como el método más usual que se utiliza aquí en Costa Rica para amortizar créditos en el sistema bancario nacional. Dice que también llamado sistema de anualidad constante, PMT, o sistema francés. Implica un servicio de la deuda con una cuota constante, ¿ok? Un PMT, una anualidad constante durante toda la vigencia del préstamo. Los intereses se calculan sobre el saldo adeudado y como la cuota incluye la amortización al principal e intereses, en la medida que disminuye el saldo, se reduce el monto de intereses y se incrementa el monto destinado al pago del principal. Entonces, el modelo funciona así. La cuota es fija. Vemos aquí la grafiquita. La cuota va a ser fija y conforme vamos pasando el tiempo, lo que se amortiza cada vez es mayor y lo que se va pagando de intereses es cada vez menor. ¿A qué se debe esto? Lógicamente que conforme voy amortizando, el saldo principal va disminuyendo y como el cálculo de los intereses se hace sobre los saldos, ¿ok?
eso va a ir disminuyendo fecha con fecha. ¿Ok? Luego tenemos el sistema de amortización constante o fija. Esta es un poquito diferente. ¿Ok? Implica un servicio de la deuda decreciente durante la vigencia del préstamo. La amortización o pago del principal es constante durante todo el crédito. O sea, lo que yo amortizo, lo que va directamente al principal, va a ser fijo. Lo que va a ser más bien ahora fijo es la amortización. Igual, la amortización va a ayudar a disminuir los intereses y cada fecha la cuota va a ir, ¿qué? Va a ir bajando, ¿ok? La cuota es decreciente, ya que aunque se mantiene constante el pago del principal, van disminuyendo los intereses, ¿ok? Y luego tenemos el sistema de amortización global o de pago global al final. Implica el pago de solo intereses durante la vigencia del préstamo. Al vencimiento se debe pagar la totalidad del principal, ¿ok? Entonces, lo que uno hace durante todo ese periodo, no se paga nada de la amortización durante todo el periodo, sino hasta el final. Y lo que lo que se hace es pagar intereses. Los intereses van a ser fijos, básicamente, acá. Pero es un toquecito, porque... Entonces... Toquecito, ya se me pegó esto. Aquí. Entonces, eso es básicamente lo que nos dice este sistema. Generalmente, bueno, cualquiera de las tres son válidas, ¿ok? Entonces, cualquiera de las tres son válidamente utilizables. En Costa Rica, en general, ¿verdad? En general, cuando son pagos o deudas a muy largo plazo, lógicamente la idea es que siempre se haya una amortización del interés. Entonces, generalmente se utiliza la primera, pero se pueden utilizar sin ningún problema las otras dos. Hay algunas situaciones de tipo bancaria, por ejemplo, algunos documentos en que usted paga el principal hasta el final y va pagando intereses cada cierto tiempo, cada periodo, o inclusive, como lo vimos al puro inicio, pagan los intereses al puro final. Ok, esos son los tipos de ¿qué? Los tipos de amortización. Entonces, explicándolo con más detalle, veamos el caso de la amortización de créditos o amortización de cuota nivelada. Ok, dice que es el concepto de anualidad, en donde el valor presente de los pagos periódicos equivale al monto del principal del préstamo, considerando una tasa de interés, así como el costo de los recursos. Entonces, por ejemplo, acá, tenemos un ejemplo de un préstamo por 500,000 colones a 6 meses plazo. Dice que el banco cobra una tasa de interés de 18% anual, por lo que establece una cuota mensual, amortización e intereses. ¿De cuánto será la cuota? ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es un préstamo que representa un valor presente y con la fórmula de anualidad calculamos el valor de la cuota, que en este caso corresponde a 87,762. Ok, ahí lo pueden hacer ustedes, como les dije, usando la fórmula o usando la fórmula de Excel, que de hecho, a partir de ahora, o sea, ya de aquí en adelante, la idea es que incentivemos mucho la utilización de esta herramienta. Ok, entonces, lo que me interesa es que veamos la tabla, esa tabla de cancelación. Ok, entonces, viene aquí explicado con detalle. Vamos a irlo viendo con calma, cada uno de los componentes que lo conforman. Tabla de cancelación o servicio de la deuda. Ok, muestra el detalle de cada pago, tanto el monto total de la cuota como el desglose de la amortización e intereses, así como el saldo principal del crédito. Siempre se empieza el modelo de la tabla básicamente va siempre en esta línea, el periodo, cuota, intereses, amortización y el saldo. Ok, al inicio el saldo cero va a ser 500,000 colones, ok. Ese es el saldo inicial. La cuota, vean que la cuota va a ser la misma durante los 6 periodos. Va a corresponder a 87,762 colones con 61 céntimos. Ok, esto va a ser constante, esto se va a mantener constante. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, manualmente, y ahorita lo vamos a ver en el Excel. Los intereses se calculan sobre el saldo anterior. Entonces, vean, por ejemplo, acá.
Esos 7,500, ¿de dónde sale? Básicamente es calcular 7,500 por el 1,5%, que es el interés mensual. Recordemos que estaba en 18 anual. Entonces, al calcular los 500,000 por el 0,015, obtenemos 7,500 de intereses. Quiere decir que vamos a pagar 7,500 de intereses y el resto de la cuota se va, ¿qué? Se va amortizando. Va a amortizarse, que es la diferencia. La amortización va a ser la diferencia entre la cuota y los intereses. ¿Ok? Los 87,762 menos 7,500, que corresponden a esos 80,262 que tenemos en esta parte. ¿Ok? Nos queda un saldo. ¿El saldo dónde lo obtendríamos? Básicamente restar el saldo anterior menos la amortización. Me devuelvo. El saldo anterior, 500,000, menos la amortización anterior, que es 80,262.61. 419,737. Y ahí vamos disminuyendo la deuda. ¿Qué va a suceder en los siguientes meses? Ok, igual en los siguientes meses vamos a seguir pagando las intereses, pero ya los intereses van a ir disminuyendo. ¿Por qué van a ir disminuyendo? Porque se hace sobre el saldo anterior y el saldo cada vez menor. Llegando hasta un punto, llegando a la última cuota, de tal manera que nos quedaría un poquitillo de intereses de pagar y pagaríamos el saldo el saldo restante hasta llegar a cero. Ese es el modelo clásico, ¿ok? Voy a salirme un momentito de acá. De hecho, voy a compartir, en vez de compartir la presentación, voy a compartir toda la pantalla mejor. Ok, me dice si están compartiendo, ¿se ve la pantalla completa de la computadora? Sí, se ve. Ok, entonces voy a ir. Ok, entonces, voy a irme de una vez al Excel, ¿ok? Al Excel en vivo que me gusta hacer con ustedes. Ok, vamos a poner, bueno, ahorita yo le pongo los nombres y todo eso. Nada más le voy a poner, por si acaso, autoguardado. Entonces, guardémoslo en cualquiera de estas, aquí en el del MEP. Pongámosle tutoría 3. Es por si se nos va la luz o pasa algo. Ahí que se esté guardando Profesor, cada esta también la comparte como la vez. todo. Sí. Por eso es que lo estamos guardando Excelente, gracias. de una vez. Ok. Y así en versión Excel para que ustedes vean las fórmulas. Ok, vamos a hacer un ejemplo clásico. Ok, a mí me gusta trabajar la parte comercial aquí. Entonces, imaginémonos el banco H le ofrece un crédito a la empresa M para ampliar sus actividades. ¿Qué sé yo? Pongamos de unos, no vamos a hacerlo tan grande, de unos $35,000. Okay, es una empresa relativamente pequeña. $35,000. Con las siguientes condiciones. Y se los voy a poner de una vez en forma de tabla. Entonces, ok. Plazo. Ok, un plazo de 5 años. Vamos a ponerlo así, 5 años. Tasa anual. Como está en dólares, pongámoslo un 15%. A un 15%. Ok. Y eso es, básicamente, esas son las condiciones. Entonces, vamos a determinar la cuota
la cuota fija mensual durante el periodo del préstamo y calcule la tabla de amortización. Aquí la idea es ayudarse uno con las fórmulas de Excel, ¿verdad? No ponerse a hacer cada línea, ¿verdad? Recordando que uno jalando la fórmula en una, por ejemplo, digamos, cuando uno tiene esa tabla, la idea no es ir haciendo el cálculo uno por uno, ¿verdad? Sino que hagamos los primeros cálculos y simplemente jalando la fórmula hacia abajo podamos obtener los demás valores. Entonces, primero vamos a determinar la cuota, el pago. Yo creo que ya en eso somos más expertos, ¿verdad? Usamos la fórmula de pago o PMT si está en inglés. Ok, la tasa corresponde a un 15% anual. 15% entre 12. El número de periodos, estamos hablando de que 5 años, sería 60 meses. Ok, con un valor actual de ¿cuánto? De $35,000. No hay valor futuro. Y vamos a hacerlo de la forma usual, pagando al final del periodo. Si no se indica, aquí me lo está poniendo en dólares, para no poner que no quiero cambiar la configuración. Bueno, cambiémosla. Estimadamente. Cambiémosle pongámoslo en dólares. Eso es a todas. Bueno, dejémoslo en contar, dejémoslo en colones, usted lo entiende. La cosa es que está en dólares. El pago mensual sería de $832,65 durante 60 meses. ¿Ok? Esa va a ser la cuota. Como le dije, eso es con la fórmula de pago. Entonces, lo que me interesa es que veamos la tabla. ¿Ok? Entonces, la tabla la vamos a formar con los siguientes conceptos. Periodo, a ponerlo en mayúscula. Ok, la cuota. La cuota. Vamos a determinar los intereses. La amortización. Y por último, el saldo. Ok. Vamos a hacerlo así. 0,1. Ok. El saldo inicial corresponde a ¿cuánto? Corresponde básicamente al monto de ¿qué? Al monto que corresponde a el préstamo original. El préstamo original es de $35,000. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La cuota la empezamos a cortar a partir del valor 1. Ok. Del periodo 1. Son estos 832. Lo voy a dejar en positivo. Voy a poner aquí un menos. Y voy a hacer lo siguiente. Recordemos que hay una tecla, no sé si han escuchado la F4. La F4 le sale a uno el doble dólar. ¿Alguien tiene claro para qué sirve ese doble dólar? Sí, es para dejar fija el valor que se está escogiendo. Exactamente. Para dejar fija el valor que se está escogiendo, correcto. La idea es que esa se mantenga exactamente igual en todos los periodos. Ahora cuando lo jale la fórmula, esa no tiene que cambiar. Entonces, esta la vamos a dejar fija con F4 o simplemente ponen los símbolos de dólar en medio de la letra y de la celda de la columna y de la fila. Ok, 832. Ok, intereses. Dice que los intereses, ¿qué son? Sería básicamente esto por la tasa de interés mensual. Bueno, voy a usar esta que estaba aquí como una tasa anual. Igual la voy a dejar fija con F4 dividido entre ¿qué? Dividido entre 12. Ok, dividido entre 12 porque la tasa está anual. Si quieren en otra casilla la pueden hacer mensual y la fijan con esa que es mensual. También la estoy fijando para que no se me mueva en el resto del cálculo. Vamos a ver cuánto nos daría acá. Dice que la amortización en el primer mes es de 437. Voy viéndolo ahí.
Ujú. Ok. Ahí cualquier cosa me paran cuando ustedes tengan alguna duda, ¿verdad? Luego, eso se pagaría intereses en el primer mes, $437,5. ¿Cuánto amortizaríamos? Nada más. Amortizaríamos Eso la menos cuota la menos cuota los, menos los intereses. menos los intereses. Excelente. Estaríamos amortizando apenas $395,15. Esa sería la amortización. ¿Esa amortización qué va a afectar? Va a afectar al saldo. ¿El nuevo saldo cuál va a ser? El saldo anterior menos la amortización. Ya quiere decir que andamos el asunto en 34,604,85. ¿Alguna duda en esa primera fila? No, señor. Ok, estoy volviendo a poner cada celda para ver de dónde la saqué. Ok, ya ustedes no se complican acá. Simplemente lo que hacen acá es bajar. Vamos bajando para probar unas cuantas. Y vean que vea cómo qué va pasando con los intereses. Cada vez va disminuyendo. Cada vez va disminuyendo. Pongamos esto en notación de moneda también. Ok. Pues nada más para revisar algo acá. Ok, entonces ya tenemos eso. Entonces, seguimos aquí hasta qué, hasta llegar a qué mes hay que llegar. Hay que llegar hasta el final, hasta el 60. Entonces ya aquí simplemente es seguir jalando la tabla hasta el final. 22, ahí cada vez. Vamos a ver, más bien ahí ya me pasé. Es porque llegamos hasta aquí. Pues vamos a volar todo esto. Ok. ¿Qué debe pasar siempre? El último pago debe ser 0. Muy probablemente se me lo está tirando en rojo porque siempre por un asunto de redondeo puede irse algunas milésimas de más o de menos, pero al final en buena teoría eso siempre queda en ¿qué? Queda en 0 al final de los 60 meses. Entonces, esto es lo que usualmente pasa en nuestro país. Esto es lo que llamamos un plan de pagos. Cuando va a un banco uno a hacer, sacar un crédito de lo que sea, un crédito, esto es más para un crédito personal. ¿Ok? Para un crédito personal, normalmente el plan de pagos es así. Aquí lo estoy poniendo bajo el supuesto de que no hay otros componentes que hacen subir la cuota, ¿verdad? Y la cuota generalmente va a ser un poco más alta porque normalmente ¿qué se incluyen? Se incluyen seguros, ¿verdad? Y se incluyen otros gastos. Pero, digamos, tomando en cuenta solamente la parte financiera, básicamente así funcionaría una tabla de amortización bajo el sistema de cuota nivelada. ¿Alguna pregunta? Vamos bien, vamos pura vida ahí. Ok. Profe, una consulta. ¿Sí? Con respecto a la tasa, ¿sería de efectivo? Nominal. Siempre es nominal. Se trabaja con la nominal. ¿Ok? Si no la dan efectiva, Siempre se trabaja con la nómina. Ajá. Si no la dan efectiva, hay que pasar la nominal. En eso sí hay que tener un poquito de cuidado ahí. Ok. Luego, ok. Eso estamos ahí con esa parte. Esa pregunta muy interesante, ¿verdad? Que hizo la compañera, perfecto. Sí, siempre hay que hacerlo con la nominal. Ok, continuamos. De esto vamos a ver varios casos. Bueno, aquí yo puedo calcular, por ejemplo, cuánto pagué de intereses en total. Yo podría establecer cuánto fue la suma de los ¿qué? De los intereses pagados en total. Eso simplemente es una suma. ¿Una suma de qué? De la columna de todos los intereses. Porque a veces nos interesa ver ese monto. Simplemente hacemos una suma con la fórmula de suma de la cantidad de intereses pagados. ¿Ok? Bueno, la amortización también, pero se supone que la suma de la amortización me tiene que dar el total del crédito. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí estaríamos diciendo que habremos pagado 14,958, casi $14,959
en intereses durante 5 años. Un poco más de la mitad de lo que valía el crédito. Ok. Ahí, y se puede hacer otros análisis más. Ahorita vamos a ir viendo algunas situaciones extra, como cuáles. En nuestro país, la tasa normalmente de ciertos créditos se fija. ¿Qué dicen ustedes? Casi no se escuchó. En algunas cooperativas sí, pero normalmente no. Buenas Normalmente. tardes, Alexander. Buenas tardes. Hay modelos de cuota escalonada. Ajá, correcto. En dólares. Sí, Creo que el Banco Nacional lo trabaja así. Creo que el banco trabaja mucho la escalonada. También trabaja, digamos, tal vez con una cuota fija, en el sentido de una amortización fija, pero sí variable la tasa, mucho por la tasa básica pasiva. ¿Ok? Cuando va bajando, bueno, el año pasado que estuvo muy baja, ahora ha ido otra vez subiendo un poco. Lógicamente, a veces hacen ajustes trimestrales de la tasa. Entonces, a veces en ciertos créditos que se supone que la tasa es fija, a veces aumenta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora situaciones donde se da ese tipo de negociaciones. O, por ejemplo, que ya me digan a mí, pactamos estas condiciones, principalmente en créditos de vehículos, por ejemplo. He visto mucho que te dicen, bueno, los primeros 2 años la tasa es de tanto y después se sube medio punto por cada periodo, algo así. Ahorita vamos a ir viendo algunas situaciones y que lógico, la tabla hay que hacerle ajustes, que no lo hace de una vez, simplemente poner una fórmula y jalar, hay que hacer cálculos previos e intermedios. Estamos en este primer caso. Ok, vamos a volvernos a la presentación un momentito. Ok, estábamos acá. Qué raro, veo 10 participantes. Bueno, yo son 9. Ah, es que ya vi. Hay un compañero que siempre tiene los dos dispositivos. Puramente, Ok. sí. Sí. Ahí. No se preocupe. Ok. Vamos ahora para ver si me deja. Bueno, Ok, vea este caso. Cambio en la cuota por variación de la tasa de interés. Si varía la tasa de interés durante la vigencia del préstamo, se debe conocer el saldo al momento del cambio de la tasa. Ojo, tengo que trabajar con base al saldo que tenga en este momento y calcular un nuevo PMT, un nuevo pago. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí y tomando en cuenta el resto de periodos que nos quedan, hacemos el ¿qué? Hacemos el cálculo de la nueva cuota. Entonces, vean acá, tomando el ejemplo anterior. Dice así, si la tasa varía el 24% al final del segundo periodo, se aplica la nueva tasa al saldo después de pagar la segunda cuota, es decir, sobre los 338,270.85. Ok. Quiere decir que lo pagamos hasta aquí bien, ¿verdad? Hasta la segunda cuota lo pagamos con la tasa previamente pactada. Era de 18% originalmente. En este ejemplo. Dice que ahora la variaron a 24. Subieron 6 puntos de viaje. Ok. Entonces, este va a ser nuestro nuevo ¿qué? Este va a ser nuestro nuevo valor presente. Lo tenemos que hacer con el valor presente de ese momento. Muchos a veces tienden a hacerlo con el valor presente original otra vez y al tiempo que falta. No, porque ya esa parte ya se amortizó y ya no la tenemos que tomar como parte del proceso del cálculo de esa amortización respectiva. Entonces, lo que hacemos es calcular un nuevo PMT, una nueva anualidad, que sería un nuevo pago fijo para el resto de las cuotas. Ahora esas cuotas ya no serían las cuotas 6, sino nada más las restantes. Por eso aquí ponen 1, 2, 3, 4 con el nuevo pago. ¿Ok? Lógico, ¿qué sucede? La cuota va a aumentar, y probablemente los intereses igual van a ir aumentando un poquito para ajustar la amortización. Sí. ¿Por ahí escuché algo? No le entendí. ¿O no? Bueno, ahí cualquier cosa me dice. Entonces, esta es la situación en la cual podríamos tener este problema, digamos, de que haya un aumento de una variación de la tasa de interés. Aquí está sencillo porque fue un par de variaciones, una variación nada más. Pero vámonos al caso que estábamos trabajando. Ok, vamos a poner así.
tomando en cuenta, voy a poner aquí, tomando en cuenta el caso anterior, considere que la tasa original se mantiene por 3 años. Y por los restantes se aumenta un punto porcentual. Se aumenta un 1% porcentual, un 1%, perdón, por año. O sea, quiere decir que originalmente la tasa es de 15 hasta el año 3. Quiere decir que en el año 4 y en el año 5, en el año 4 hay que trabajarlo ¿a qué tasa? Si estábamos en tasa 15. Si estábamos en tasa 15, al cuarto año empezaríamos trabajándolo ¿a qué? A tasa 16. Y para el último año, a tasa 17. ¿Sí me están escuchando? Porque... Sí, estamos escuchando. Sí, señor. Por ahí. Ok, sí. Entonces, está claro. Entonces, voy a usar ese mismo ejemplo. Vamos a copiar esta parte de las condiciones y vamos a ir haciendo los cambios. Pero un toquecito. Voy de nuevo. Inclusive copiemos eso, no importa. Ok. Entonces, pegamos acá. Quitemos esto no. Ok, el plazo es 5 y la situación va a ser así. Esta tasa va a ser la misma durante 3 años. O sea, hasta el mes, ¿qué? Hasta el mes 36. Hasta aquí. Y vamos a ponerlo con un colorcito claro. Esta va a ser como nuestra primera fecha de corte. Al mes 36, hasta ese mes vamos a trabajar con una tasa de 15. Voy a poner acá. Del mes 37, que es donde estoy empezando el cuarto año, del mes 37 al mes ¿qué? 12 meses después sería el mes 36 al mes 48. Ahí donde terminaría el cuarto año. La tasa sería ¿de cuánto? Sería de 16% anual. Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa desde aquí en adelante. Entonces, tengo que calcular un nuevo pago. Nuevo pago, pongo acá. Ok, nuevo pago. Y entonces, en ese caso, usamos la fórmula y pongamos atención. La tasa es la nueva tasa, 16% entre 12. El número de periodos. Ok. ¿Cuánto sería el número de periodos? Pongan atención porque aquí todo el mundo se enreda. ¿Cuánto debería ser el número de periodos para ustedes? Debería ser 11, ¿no? Acuérdense que el mes 37 se incluye. Sería 12. Pues Los usted- 12 del año. Ajá. 12, sí. Sí, 12. 12. Pues no es 12. ¿Cuántos meses nos falta para completar el préstamo? Ya, ok, son los restantes. Ajá, los restantes. Profe, pero va a cambiar en el mes 49. Ok, sí, ahorita llegamos al mes 49. Pero veamos, ¿cuántos meses nos faltan de periodos? Nos faltan 24 meses. ¿Estamos de acuerdo? Ok, del periodo 37 al 60 son 24 meses. ¿Estamos claros por qué son 24? Porque yo tengo que calcularlo al periodo final. En el camino voy a tener que hacer otro cálculo para ajustarlo con los meses que me faltan. Pero en principio el pago lo hago con los meses que me quedan. Ok, que me quedan restantes. Ok, aquí es donde se podrían confundir porque pensarían que son solamente 12, porque es el año 4 el que voy a pasar a una tasa de 16. Pero no importa, yo tengo que hacer el cálculo de esa cuota
con base al número de periodos restantes que nos quedan, que en este caso serían 24. El valor actual, ¿cuál sería el valor actual? El valor actual va a ser el saldo que tenemos al mes 36, estos 17,172,72. Observen esa parte. Ok, no es al préstamo original, Dios guarde. Ok, no es a los 35,000 que eran originalmente, ya lo borré acá. $35,000, sino al saldo que llevamos hasta esa fecha. Valor futuro, 0, igual al final del periodo. Dice que la nueva cuota va a ser ¿de cuánto? Va a ser de 840,83. Sube un poquitito, sube casi $8. Entonces, ¿qué pasa a partir de la 37? De la 37 hasta la 48. Ok, hasta la 48, ese sería el nuevo pago. Entonces voy a hacer el cambio aquí. Igual, para dejarlo positivo, voy a ponerle aquí un menos. ¿Y qué hemos dicho para fijar la fórmula? Poníamos el F4. Ok, vamos a fijarlo acá. ¿Hasta qué mes? Hasta el mes 48. Ok, vean ahí cómo se da el cambio. El resto de la fórmula se mantiene igual, nada más que lógico que con base a ese cálculo los demás cálculos cambian. Ok, revisamos ahí. Lógicamente ya aquí no va a cerrar igual porque nos falta todavía el resto de meses. Profe, vamos a ver, si usted hubiera jalado ese 840 hasta el puro final, ahí sí lo hubiera cerrado en 0, ¿verdad? Ajá, hagámoslo ahí nada más como para verificarlo y después lo devolvemos. Ajá. Pero para ver. Pero para ver qué estoy haciendo. Ah, no, hay otro calculito que tengo que hacer, se me olvidó. Vamos para atrás. Hasta ahí estamos bien. Voy a volverme aquí. Ahorita lo jalo. ¿Qué más cambia? Tengo que cambiar algo más, se me había olvidado. Importantísimo. Este interés, ¿se acuerda que lo habíamos calculado en base a cuánto? Se cambia la tasa. Ajá. Hay que cambiar. La tasa. Voy a ponerla aquí en 0,16. 0,16. Ahora sí. Jalo acá. Igual voy a jalarlo hasta el 48 y ahorita jalo el resto. Ahora sí. Ok, si yo jalo el resto, ahora sí. Si yo jalo el resto, se supone que me tiene que dar 0 al final. Que era lo que me preguntaba el compañero. Ok, si lo jalo tiene que dar 0. Dejémoslo acá. Entonces, hicimos dos cambios. Hicimos el cambio del pago. En ese caso, del pago que hacemos por mes. La nueva tasa y el capital, el valor presente que tomamos, el valor actual, es el saldo que llevamos al mes anterior. Y también cambiamos el ¿qué? Cambiamos el interés. El interés, porque acuérdense que originalmente lo teníamos calculado al 15. Ok, ahora voy al mes 48. Hagámosle aquí aquí lo hice con color, a ver, con un color como grisito, tal vez. Ese. Ok, ahora nos vamos a concentrar acá. Aquí vamos a calcular el pago, nuevo pago 2. Otro nuevo pago. Ok, el otro nuevo pago. Entonces, ahora sería igual, ahora la tasa de cuánto sería. Estábamos en 15, pasamos a 16. El problema nos decía que hay que subir otro punto más al año, serían 17. Entonces, dividido entre 12. Entre 12, correcto. Pues vamos a ponerlo acá, pago. Entonces, la tasa es del 17%. ¿Ok? Número de periodos. Entonces, el número de periodos serían los que me faltan. ¿Cuántos me faltan para llegar a cerrar el asunto? Perdón, 17% dividido entre 12 es, ¿no? Entre 12. Entre 12, correcto. El número de periodos, ¿cuántos nos quedan? 12, igual. 12, ya nos quedan solamente 12. 12 de 12. Ajá, exactamente. El valor actual sería el valor a la cuota 48. ¿Ok? Valor futuro, ninguno. Y al final del periodo. Dice que aumenta 845,22.
Entonces, esta es la nueva cuota. Voy a ponerla ahí. Para que la vean un momentito. Ok, entonces acá vamos a poner aquí igual. Ponemos el menos para dejarlo aquí positivo y lo fijamos. F4. Ok, ahorita lo jalo y voy a cambiar los intereses porque ya los intereses no serían de 16, sino el 17%. Ok, aquí jalamos la tabla hasta el final y ahí tenemos la amortización de ese crédito. Ahí conforme, vea que ahí se fue aumentando un poquito la tasa de interés, lógicamente aumenta un poco la cuota. ¿Ok? Y los intereses pagados, vamos a ver si lógicamente terminaron pagando un poquito más al final. ¿Está claro? ¿Cómo quedó? ¿Cómo es que se hace cuando hay una variación de tasas? Sí, 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 sí. Ok, ok. Perfecto. Bueno, es eso como lo usual que sucede en el comercio. ¿Ok? Ahora, en el caso de los bancos no solo varía la tasa, sino también varía cuando es en dólares el tipo de cambio y demás, entonces se complica. Sí, digamos, eso sería válido. Por ejemplo, si usted tiene un crédito en dólares y gana en dólares, ¿verdad? Y generalmente las tasas de dólares no son tan fluctuantes. Pero digamos, por ejemplo, digamos, si usted tiene un crédito ahorita en dólares, pero gana en colones, digamos que ahorita por la coyuntura, y de hecho eso es lo que ya les iba a comentar con respecto al foro, porque ahora sigue un foro, ¿verdad? Si ustedes recuerdan ahí, continuamos en la evaluación, sigue un foro. Yo siempre trato de buscar un tema que sea de vigencia. ¿Cómo el foro? Para que vayan pensando, ¿verdad? Y cómo van a desarrollarlo. Se supone que ese foro es para trabajarlo la otra semana. Pero para que vea que soy buena gente, se los voy a habilitar 2 semanas. O sea, se supone que la Semana Santa no hay que contarla, pero les voy a dejar hasta la Semana Santa abierta por si quieren también comentarlo ahí. O sea, les voy a dar 2 semanas para que comenten. Ahí yo les voy a dar las instrucciones de la afectación de las tasas desde los dos sentidos, ¿verdad? Siendo yo una persona ahorrante, una persona que gana en dólares y consumo en colones, o persona que tiene un crédito en dólares y gano en dólares o gano en colones, o sea, verlo desde diferentes perspectivas. Entonces, eso quiero ponerlos a analizar, ya que la compañera habló de eso, entonces para que vayan pensando los argumentos. El lunes abriría este foro de discusión. Ok, estamos. El foro es para una semana, pero yo les voy a dar 15 días ahí si quieren aprovechar la Semana Santa y quieren profundizar. Profesor, disculpe, ¿este foro es evaluado? Sí, es evaluado. ¿Qué es lo que se evalúa o no sé? Tal vez no. Yo les voy a poner no sería como rúbrica, sino una pequeña consigna de lo que se evalúa. Lo que se evalúa es que, por ejemplo, traten de hacer un aporte, eso sí, que lo busquen con alguna referencia bibliográfica. Cuando hablo de referencia bibliográfica no tiene que ser propiamente un libro, puede ser de alguna noticia, del financiero o de algún medio financiero económico acreditado, ¿verdad? Y más lo que ustedes argumenten. Siempre les pido por lo menos un par de párrafos bien fundamentados como mínimo, ¿verdad? Y que hagan la réplica por lo menos a 2 compañeros. Así a grosso modo. Ok. Ok. Esa parte en realidad no, mientras participe, en esa parte sí, uno a evaluarlo es más flexible porque hay una parte que sí, digamos, la información que ustedes aporten de acuerdo a lo que ustedes han investigado, pero hay la parte que es subjetiva de lo que ustedes piensan. Esa parte, mientras lo fundamenten, sea que yo no esté de acuerdo o no, yo se los pongo bueno, pero que lo fundamenten, ¿verdad? Nada más. Ok,
Aquí vimos la de variación de intereses, los diferentes casos que calculamos acá. Visualicemos el caso de la amortización constante. Esta se utiliza en cierto tipo de créditos, en cierto tipo de créditos, tal vez, no sé, los he visto en ciertos almacenes, o lo veía mucho antes, ahora se trabaja más con cuota nivelada. En estas se parte de la idea de que voy a amortizar la amortización, o sea, lo que va al saldo va a ser lo mismo. Tal vez entraría esto, no sé, pienso yo, como en los créditos informales. Esos créditos que llaman, que están en la calle, ¿cómo es? De gota a gota. Yo no sé cómo funcionarán eso, pero yo me imagino que por aquí deben dar el asunto, ¿verdad? De que uno le pide una plata y va pagando intereses y va pagando de una vez una parte del saldo. Entonces, lógico, la cuota al principio es fuerte, pero conforme va avanzando, la cuota va a ir disminuyendo. Esto también me suena como algunos créditos de no sé, tal vez de algunos automóviles, por ejemplo. A veces al principio le piden tratar de amortizar una buena parte, una cantidad fija, y los intereses van a ir bajando de acuerdo a lo que van amortizando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dejar fijo ahora? Lo que vamos a dejar fijo es la amortización. Ahora, la amortización es muy sencilla de calcular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es agarrar el saldo y dividirlo entre ¿cuánto? Entre el total de periodos. Vea, por ejemplo, acá. 500,000 dividido entre ¿qué? Entre 6 periodos, que es en este ejemplo. Entonces, la amortización va a ser fija de 83,333.33 durante los 6 periodos. Y eso va a ir directamente al saldo. De hecho, si ustedes revisan aquí, le resta 500,000 menos 83,333 igual a 416,666. Y así sucesivamente. Entonces, igual los intereses se calculan sobre el saldo anterior. Esa parte es igual. Nada más que la cuota. ¿Ok? La cuota la vamos a calcular simplemente sumando la amortización malos ¿qué? Malos intereses. Aquí no usamos fórmula de pagos, ¿verdad? Sino la vamos a calcular básicamente sumando la amortización más intereses. Este modelo, este modelo tal vez lo podemos utilizar. Aquí es para amortizar créditos, pero lo podemos tal vez utilizar como para efectos de una inversión, como más bien un fondo de inversión. ¿Ok? Solo que en el fondo de inversión, en vez de restar el saldo, ¿qué estaríamos haciendo? En un fondo de inversión. En un fondo de inversión, en vez de estar restando el saldo, más bien lo vamos sumando, porque la idea es ir haciendo mayor plata. ¿Ok? Se puede decir que un fondo de inversión trabaja o se visualiza más en un modelo de amortización más constante. Entonces, el problemita que voy a plantear es más de fondo de inversión para este tema. Repito, sí existen créditos en Costa Rica que se trabajan así, pero no son tantos. No son tantas las empresas que lo trabajan de esta forma. ¿Ok? Entonces, vamos a visualizarlo en fondo de inversión. Entonces, vamos al siguiente caso. Ok. Vamos a ver. Voy a poner yo. Quiero ahorrar para comprarme una computadora gamer. Ahora que está de moda eso. Ahí bien potente, bien equipada. ¿Ok? Y para ello tengo 250,000 colones para depositar en una cuenta. En una cuenta que paga, vamos a buscar un interés, y pensemos en una cooperativa de las que pagan alto, 9,5%. Estoy tratando de ponerlo a la realidad de Costa Rica, ¿verdad? Esa tasa de interés que paguen alto es bastante alto,
Es un ahorro programado. A una cuenta que paga un tasa de interés de 9,75% anual. Si me comprometo a pagar, a depositar, mejor. Vamos a ver. 35,000 colones al mes. Voy a ir acá. ¿Con cuánto dinero? ¿Con cuánto dinero dispongo al cabo de un año? Vamos a ver si a un año me puedo comprar la computadora. O a ver a cuánto me da para eso. Entonces, el modelo de la tabla va a ser muy parecido acá. Nada más que cambia el saldo. En vez de restarse, más bien se va a ¿qué? Porque lo vamos a ver como un fondo de inversión. En vez de restarse, se va a sumar. Entonces, empezamos así. Entonces, ponemos periodos. Bueno, ahí me disculpan las tildes. Ustedes ahí lo ven. Periodos. Vamos a establecer cuánto es la cuota, cuánto es lo que estamos depositando al final por mes. ¿Ok? Intereses. Esos serían intereses ganados. Amortización, que en ese caso sería como el pago. Esa amortización, en vez de sumar, más bien de restar, va a sumar. Eso sería más bien, pongámosle este nombre. Ok, sepamos que es el equivalente, es el aporte. Ese es el equivalente a la amortización si fuera un crédito. Y el saldo. Ok, entonces voy a hacer un pequeño plan de pago ahí. Este es a un año. Llegamos hasta 12. Iniciamos poniendo ¿cuánto? Poniendo 250,000. Llego al banco, a la cooperativa, y pongo 250,000 colones ahí. Entonces, dice que el aporte que voy a hacer por mes es de ¿cuánto? ¿Cuánto es el aporte que voy a hacer por mes? 35,000. 35,000, correcto. Entonces, el aporte es de 35,000. ¿Ok? Entonces, lo dejamos fijo porque este lo vamos a bajar. Entonces, le hacemos el F4. Sí, ya vi que hice este. O mejor pongámoslo aquí aparte. Digámoslo en colones de una vez. Eso lo vamos a dejar fijo porque vamos a aportar siempre 35,000. ¿Ok? Y los intereses, esos serían intereses ganados. Esos lo vamos a ir haciendo cada fin de mes, 35,000. Entonces, ¿cómo serían los intereses? Dice que la tasa, vamos a poner aquí la tasa. La tasa es de un 9,5% mensual. Entonces voy a pasarla de una vez a su modo mensual. Ok, que sería básicamente esta. Entonces, la tasa de interés correspondería en este caso, el interés propiamente de la primera cuota sería el saldo por esa tasa de interés. Ok, que la vamos a dejar ahí fija. Vamos a dejarlo esto en colones. 1979. Entonces, ¿cuánto es lo que en realidad se estaría aportando? Ok, ¿cuánto sería lo que se estaría aportando?
Más bien, aquí yo ya vi. El aporte final más bien es la suma de las dos. Aquí yo lo estoy, el enfoque sí está bien, nada más vamos a hacer aquí un ajuste. Porque ya vi que en términos de fondo de inversión funciona un poquito diferente. La cuota es lo que se compromete a depositar, ¿no? Sí, digamos que sí, eso es. Entonces, más bien el aporte es la suma de las dos cosas, del interés. Esto es el que vamos a dejar fijo. ¿Ok? Y ese es el que vamos a cambiar acá. El aporte sería básicamente la suma de qué, lo que le vamos a poner al saldo, a la cuenta, va a ser los 35,000 de cuota, más qué, más los Más intereses. el interés ganado por el depósito fijo de 250,000, profesor. Exactamente. Ok. Ok. Ese serían los 39,000. Entonces, en realidad, 36,979. Eso es lo que en realidad estaríamos aportando. ¿Ok? Entonces, este al final es el equivalente, si lo vemos en forma de un crédito, a lo que ellos llaman como cuota, pero en ese caso sería el aporte que estaríamos haciendo aquí, en términos de un fondo de inversión. Entonces, ¿cuál sería el nuevo saldo? El nuevo saldo sería este más este, más el aporte. El aporte que sería la suma de la cuota más los intereses. Vamos que este es el aporte propiamente. Y ese es el que quería como cuota. Que la cuota es la que cambia ahí. Ok, 286,979. La idea es que vaya uno ganando. Ok, vamos a ver, jalamos esto hasta llegar al mes ¿qué? Al mes 12. A ver con cuánto. A ver, ahí me falta 4 meses. Yo creo que sí me da para comprarme una buena computadora. Vamos a ver. 713,590.69. ¿Ok? ¿Qué es lo que va sucediendo cada mes con los intereses? En caso de un fondo de inversión, de la lógica de un fondo de inversión es que los intereses vayan ¿qué? Vayan aumentando en función del saldo. ¿Ok? Lo que se aportó al final fueron los 35,000. En realidad, dejémoslo como lo teníamos. Para mí esto sí es el aporte, porque es el aporte final y la cuota es lo que yo pago. ¿Ok? La cuota es lo que se paga. Entonces, pongámoslo aquí para que no se les confunda. Entonces, en ese caso podemos decir que conforme voy avanzando, voy depositando 35,000 colones, no solamente estoy depositando 35,000, me estoy ganando por los que yo tengo ya depositado cada vez un poquitito más. De hecho, solo en intereses, ¿cuánto se ganó? Vamos a ver el total de intereses. ¿Ok? Para ver cuánto se ganó de intereses en total. En ese caso, tendríamos aquí un total de 43,590. ¿Ok? Prácticamente me gané más de una cuota. Más de una cuota adicional, más de un aporte adicional me he ganado bajo este esquema. ¿Ok? ¿Estamos claros con este ejemplo? Ese concepto me parece más para efectos de lo que nos ocupamos y eso tiene que ver un poquito del capítulo 7, que también tienen que estudiar ustedes, a lo que es a los fondos de ¿qué? A los fondos de inversión. ¿Estamos claros con este problema? Sí, correcto. Ok. Entonces, vamos a seguir aquí. Igual lo podemos visualizar en términos de una cuota. ¿Ok? Aquí se ve como si fuera un crédito. Aquí viene igual cuando hay una variación de tasas. La variación de tasas lo que hace es simplemente cambiar la tasa de interés, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí vienen los diferentes cálculos. Y esta. Amortización de créditos o amortización global al final. Dice así. El pago principal es al final ¿de qué? Al final del periodo por el que en periodos precedentes solo se paga intereses. Al no variar el saldo, el monto de los intereses no varía. O sea, los intereses van a quedar ¿qué? Van a quedar fijos. Más bien, a lo que yo escucho, ya, más bien esta es la que se me parece más a los créditos gota a gota. Porque yo he visto, bueno, uno que trabaja en el sector público, desgraciadamente le toca ver a muchos compañeros muy
muy endeudados, principalmente en el sector de educación que trabajo yo. Entonces a veces van a recurrir a ese tipo de créditos. Entonces a veces le dicen, bueno, sí, yo le presto 100,000, pero usted me paga 10,000 colones, o sea, 10% por semana. Entonces 10%, usted va pagando 10,000 cada semana, y ya en el momento que va a cancelar, tiene que cancelar los 100,000 más los 10,000 que tengamos, ¿verdad? Entonces, en esa, usted va a pagar en todos los periodos lo mismo, ¿ok? Y al final, en la última cuota que va a ir los intereses más todo el crédito, porque usted va a amortizar todo el crédito correspondiente, ¿ok? Esta sí me suena más a un crédito de estos que llaman gota a gota, como les digo. También lo podemos visualizar en algunos créditos que ofrecen algunos bancos de a corto plazo, ¿ok? Esos tienen nombres. Creo que son los leasing. Bueno, no, los leasing funcionan diferente. Hay un modelo de crédito rotativo, de revolutivo, ya me acordé, en donde lo pueden sacar, o sea, y el pago es a pocos días, a pocas semanas, y hay una tasa de interés establecida para cada semana. Entonces, cada semana lo único que van pagando son intereses, y llega la fecha de pago y pagan todo el interés de esa semana y los saldos. Ok. Igual, ahí viene el ejemplo, si hay una variación del interés, lo que hace cambiar nada más es el interés, ¿verdad? Lo que hace el efecto del interés es simplemente variar el cálculo de interés y aumentar la cuota, nada más. ¿Sí? No, en referencia a estos créditos gota a gota, ahí también la mayoría de los prestamistas usan este modelo y cuando son garantías hipotecarias o con pagarés, Ajá. es un 4% de interés mensual, reciben el monto de los intereses y al final del periodo se paga el monto completo. Ajá. Los prestamistas normalmente usan una tasa del 3, 4, 5% mensual, pero el gran problema que hay ahora en la realidad actual es que los préstamos gota a gota son muy violentos, muy leoninos, muy abusivos. Entonces, como dice usted, hay intereses del 10% semanal, o sea, imagínense, el 40% por mes. De hecho, Aparentemente lo que está pasando, perdón, disculpe, me iba a decir, no, es que lo que está pasando es que yo creo que quieren regular eso ya, porque quieren tipificarlo como un delito financiero, digamos, prácticamente es violentísimo. de hecho no es El problema que hay, supervisada. ¿verdad? ¿Sí? Y entonces el gran problema que hay es que no solamente la persona no paga, sino que los amenazan y todo, es una cosa terrible. Es que, digamos, bueno, en ese que usted hablaba, más bien ese caso, el de los hipotecarios, creo que ese es el menos malo de todos, porque en realidad, Sí, porque esas que yo hablo de 10%, usted ha visto que ahí no hay pero, garantía de nada. no, La garantía es prácticamente la vida de uno, la vida de la exacto, persona. pero parece que ya lo quieren, digamos, tipificar como un delito, porque eso tiene que detenerse, eso es un problema social enorme. Sí, entonces, es desgraciadamente, digamos, bueno, desde que entró a funcionar la ley de usura, la ley de usura provocó un poco eso de que se cerrara para cierto tipo de perfil de personas, ¿verdad? Para un cierto perfil, se les ha cerrado el crédito. Por ejemplo, ahora doy un ejemplo muy clásico, porque lo vivo yo. Caja de Ande, por ejemplo, Caja de Ande, que yo trabajo en educación. En Caja de Ande antes se podía tener prácticamente, yo tenía compañeros que tenían sueldos líquidos de 80, 90,000 colones que les seguía prestando mientras le diera la cuota, ¿verdad? Ahora no, con la ley de usura más un artículo del Código de Trabajo que nunca se cumplía, pero ahora se tiene que cumplir, que es el que se debe respetar el salario, el mínimo inembargable, ¿ok? El mínimo inembargable. Entonces, ahora ellos ponen otro parámetro. Bueno, el mínimo inembargable, qué sé yo, son 215,000. Ok, entonces quiere decir que ya con 215,000 me prestan. No, de ese monto tiene que ser 2 veces más lo que usted tiene que ganar, y si cumple eso, entonces sí le podemos prestar. Entonces, lógico, hay mucha gente, no lo digo la gente tal vez que son profesionales, porque digamos, los profesionales a veces llegan
a ganar a ganar menos porque se endeuda mucho, pero principalmente los que son funcionarios del rango, de rango no especializado, por ejemplo, lo que son guardas, conserjes, que de ahí lógicamente es secretarias, que su salario no es tan alto. Entonces, tal vez, aunque no estén muy endeudados, a veces no logran calificar para un crédito básico, un crédito tal vez de un apuro. Entonces, desgraciadamente, tienen que ir a este tipo de herramientas financieras que sí, son muy rápidas, pero muy peligrosas. Otro ejemplo, ahora que me acuerdo, muy clásico y que yo lo he visto también, las casas de empeño. Las casas de empeño, bueno, esos prestan sobre prenda, ¿verdad? Sobre un artículo, ¿ok? Ellos te valoran el artículo, dice, bueno, te podemos prestar hasta tanto dinero por, qué sé yo, que usted lleve una maquinaria de trabajo, qué sé yo, o un televisor, una pantalla plana, bueno, te puedo prestar hasta 150,000 colones. Entonces, el interés es de tanto por ciento, usted lo va pagando cada mes y al final tiene tantos meses para pagarlo. En el último mes paga la cuota y los intereses. En algunas, eso también tienen créditos que son abusivos, pero a veces es como la forma. También más fácil y no tan peligrosa, porque ahí el peor de los casos es que usted pierda sus cosas, nada más, sus joyas o sus artículos, pero no, por lo menos no compromete la vida, ¿verdad? Que es lo que desgraciadamente ha estado sucediendo en los últimos años. Estamos con esta parte. Señores y señores, caballeros, niños. Digo niños porque a veces estoy todavía con el colegio. ¿Estamos claros con esa parte? Sí, Correcto. perfecto. Sí, señor. Ok. Vamos acá. Aquí vienen, aquí vienen los diferentes cambios que estábamos viendo ahorita. Aquí estamos en la constitución. Se puede constituir un fondo de amortización. A veces en algunos créditos, yo me acuerdo, todavía hace unos años, le decían a uno, ok, usted tiene que pagar, va a ser un crédito de tanto, pero a la vez va a abrir un ahorro paralelo, un ahorro que eso sí, va a estar congelado. Usted tiene que ir depositando. En el momento que usted cancele, si cancela antes el crédito, le damos el ahorro. Eso nos lleva a lo que conocemos como los fondos de amortización. Entonces, a veces sirven para precisamente no llegar al final y tener esa situación de pagar de un solo tiro, ¿qué? De un solo tiro, un crédito. Entonces, a veces los fondos de amortización, aparte de poderlos utilizar para cuestiones de ahorro para un cierto fin, también lo podemos visualizar como ¿qué? Como una herramienta para poder ahorrar y que al final esa cuota le ayuda a uno a pagar el crédito y tener esa plata ahí y no sacarla al puro final. Ok. Ahí vienen otros, bueno, esto del interés flat, apenas medio lo voy a hablar, porque en realidad eso ya no se utiliza aquí o está prohibido en Costa Rica. Ok, de hecho, desde que entró la ley de usura, esto está absolutamente prohibido. Eso es lo que hace, por ejemplo, lo que hacía Goyo, Importadora Monge, todas estas almacenes disfrazadas de financieras. ¿Ok? Le dicen así, consiste en aplicar una tasa de interés simple sobre el capital total para definir los intereses. Luego se suman al capital y se divide entre el número de cuotas en que se cancelará el préstamo. Por ejemplo, dice así, para un préstamo de 1 millón, eso lo voy a leer muy rápido, nada más como para conocimiento, a 36 meses, con un interés flat de 25% anual. Ok, aquí lo que hace simplemente es calcular los intereses a cada año y multiplicarlo a los 3 años, 750,000, y lo que hacen simplemente es dividir dividir la cuota. Ahora, uno puede calcular la tasa de interés equivalente, y vea qué curioso. Si la tasa de interés de flat es de 25, vea cómo se calcula la tasa de interés equivalente. Cuando lo calculan acá, les va a dar un 3,40% mensual, que equivale a 40,8. O sea, originalmente es 25%, pero bajo este concepto es 15% más. Antes de entrar la ley de usura, usaban ese tipo de interés y, por ejemplo, te decían, bueno, ese artículo te lo dejo a 48% anual.
¿verdad? Qué sé yo, un iPhone de $500,000, 48% anual a unos 2 o 3 años, pero usted al final terminaba pagando tasas de 60, 65 hasta 70% por año. ¿Ok? Entonces, para que sepan de que existen otras formas de calcular. Este ya no se utiliza acá. Ok, bueno, ahí vienen ejemplos, ejercicios. Quiero concentrarme un poquito más acá. Hasta aquí vamos bien. Vamos a ver ahora otras situaciones en este ratito que me queda. Nada más que no se me olvide. Bueno, antes de seguir, necesito para el segundo caso, necesito que lo hagan en parejas. ¿Por qué lo van a hacer en parejas? Porque no va a ser el mismo caso para todos. Voy a poner 4 casos. Entonces, voy a poner 4 casos y necesito hacer entonces 4 parejas de grupos. Entonces, antes que se me olvide y viendo que están todos, ¿verdad? Están todos. Sí. Ok. Bueno, ahí, sí, y si falta alguien le dice que entre. Ok, porque necesito hacer las 4 parejas. De hecho, lo voy a hacer de una vez, porque si no se me olvida. Ok, que están ahí todos. Esto no. Vamos a ver. Perfecto. Ok, hagamos uno más acá. Crear grupo. Ok. Yo igual, antes de o durante Semana Santa ya les voy a habilitar todo lo que falta, que serían la tarea 4. Bueno, lo del foro va a quedar ya para el lunes. A partir del lunes ya vamos a poderlo empezar a hacer. Y ya voy a dejarles de una vez el mini caso a cada grupo. Ahí les voy a explicar, les voy a poner con detalle qué es lo que yo quiero para ese mini caso, porque la idea es que lo expongan en la última tutoría. Lo expongan y como otras veces lo he hecho con el mismo caso, pero al final terminamos escuchando lo mismo. A veces sí pasa de que tal vez hay resultados diferentes y lo saben justificar. Tal vez sí es interesante, pero esta vez sí quiero hacerlo, tal vez no variándole mucho, ¿verdad? Pero para ver diferentes enfoques. Eso es lo que quiero hacer acá. Entonces, este sí les va a tocar, es hacer unos cálculos, pero sí les va a tocar investigar en la calle un poquito, en bancos, algunas tasas ahí. Digamos, antes de que termine Semana Santa ya va a estar definido qué le va a tocar a cada grupo. Entonces, vamos a... Profe, pero quedaría para después Eso sería para el de último. Semana Santa, la entrega. No, sí. Eso sería para la última tutoría. Ah, ok, sí, que la última tutoría creo que es como ¿cuándo era? A finales de abril. Ajá. De hecho, digamos, ustedes me hacen la exposición, pero inclusive el trabajo escrito me lo entregan todavía. Yo les doy un día más por si tuvieran que hacer algún ajuste. Ah, ok, súper bien. Ok, dígame, ¿quién quiere ser la primera pareja? Dame nombres. Podemos ser Marta y Mauricio. Ok, con mucho gusto. Marta Oviedo. Sí, señor. Supongo. Ok. No sé. Y el otro compañero, perdón. Mauricio. Mauricio, aquí. Ok, ya tenemos un grupo. Vamos a regresar. Grupo 2. Ok, vamos a agregar. ¿Qué más? ¿O lo hago a dedo yo? Me imagino que Nazaret le sirve con el papá. Uno todos a paso, pero me imagino. No sé, que ellos se indiquen. Bueno, sí. Ay, feedback. Si gustan, nos puede, sería Nazaret y Carlos Luis. Ok, vamos a ponerlo acá. Ahí me disculpan, ¿verdad? Pero Sí. es que... Ok. No, por eso que les estoy dando chance que ustedes escojan. Ok, ese sería el grupo 2. El 3. Ya me quedan 4. A ver, el 3, agregar. Bien, ustedes, a ver.
¿Ya han trabajado en otros grupos, en otros cursos? No. Sí, señor, vieras que por eso es que nos gusta trabajar, porque nos estamos reuniendo eventualmente, entonces pues queda más fácil. Ok. Vamos a ver. Otra pareja por ahí. Profe, yo creo que es que faltan compañeros en la clase. No, pero es que aquí están, vea, aquí hay, aquí se supone que hay Hay 8. asignarlos a la sala, los que quedamos. Ok. Vamos a ver. Ernesto. Ese soy yo ahí con cualquiera. Ok. Vamos a ver, ya. Si gusta, si Ernesto está de acuerdo, y me uno yo con él, Andrés Rojas. Andrés Rojas, ¿está bien? Es Listo. indiferente cualquiera, pero Ok, con ok. Ernesto estaría bien. Perfecto, Vámonos. perfecto. Excelente. Y ese es el grupo 3. Vamos con el grupo 4. Ok. Agregar y quitar usuarios. ¿Qué son los que nos quedan? Vamos a ver. Mauricio ya. Andrés. Alfonso, ya lo puse. No me ha puesto, profesor. Y Ronald tampoco, ¿verdad? Ok, ustedes dos. Ok. Entonces, vean, para efectos del último trabajo, como están en forma de grupos, no es necesario que los dos lo suban. Con que lo suba uno de la pareja es suficiente. ¿Ok? Y la calificación se les vería reflejada a los dos, porque ya están en forma de grupos. Entonces, en Semana Santa, estén ahí revisando nada más de que yo ya les haya puesto el minicaso, el segundo minicaso. Este es, o sea, lo hacen y la idea es que lo expongan, ¿verdad? Que lo expongan, que lo expliquen y que saquen conclusiones. Y eso sí, si los compañeros participan, si los compañeros hacen preguntas, mejor. ¿Ok? Porque a veces leen un caso y dice, todos entendieron, y como que nadie habla, ¿verdad? Y entonces cuando uno menos cree que verdad entendieron algo, si preguntan y hay retroalimentación es cuando les va mejor todavía. ¿Estamos de acuerdo? Ok, continuamos. Vamos a este caso. Dice así, vamos ahora a ver situaciones que se dan a nivel de nuestro país. Vamos a usar bajo el modelo de cuota nivelada, que es la que usamos acá en Costa Rica. Analicemos ahora este caso, ¿ok? Ok, considere que voy a comprar un carro en una agencia valorado en 7 millones y medio de colones. Ok. Si el plazo del crédito es, eso nos están dando ahora a 7 años, a 84 meses. Ok, calcule la tabla. De amortización. Ok, calcule la tabla de amortización bajo los siguientes supuestos. Bueno, otra cosa que se me está olvidando, chicos. Para el último tema no está en el libro. De hecho, ya también lo voy a habilitar. El cuarto tema lo vamos a trabajar con un material extra. En ese, lógicamente, ya no va a haber como tutoría propiamente, aunque podemos usar la última tutoría como para explicarlo, pero ya habrán entregado ejercicios y de todo. Ya nada más estarían concentrados en la exposición del caso. Entonces, pero eso ya es cuestión mía, chicos, eso es cuestión mía. No me lo pide la U, pero para ayudarles un poco, les voy a hacer como un video tipo tutoría asincrónica. O sea, no sería una tutoría en vivo, sino grabo un video de 1 hora explicando esta materia que nos hace falta
para la última parte, para que se ayuden un poco, ¿está bien? Porque ese último tema sí está pesadillo y no, y con la bibliografía, lo que voy a poner sí está como fácil de entender, pero de igual siempre por lo menos ocupa uno un acompañamiento, aunque sea un poquitito de la explicación. Ok, ok, vamos a hacer dos supuestos, o sea, vamos a hacer dos tablas. La primera sería, ok, los 2 primeros años, no se paga intereses. ¿Ok? No se paga intereses, pero sí se amortiza. El resto del plazo a una tasa del 18% anual. Anual. Y la B. El B sería el primer año no se paga nada, ¿ok? Y a partir del segundo a una tasa de 20% anual. Ok, porque a veces estos los confunde un poquito. Ok, dice así. Dice aquí, se compra un carro de 7,5 millones y el plazo del crédito es a 24 a 84 meses. Vamos a hacer la tabla del caso A. ¿Ok? La tabla A. La tabla A, igual, periodos. Vamos a hacerlo rápidamente. Periodos. Cuota. Intereses. Y amortización. Y saldo. Ahí pues nada más voy jalando la tabla. La tabla. Entonces, en este caso, el saldo inicial es de 7,5 millones. ¿Cómo interpretarían ustedes la parte A? Esa parte A, los 2 primeros años no se paga a intereses, pero sí se amortiza. ¿Cómo creen ustedes que debería hacerse ese cálculo? Todo va para el principal. Ajá, exactamente. Eso estamos claros. Todo va para el principal, ¿verdad? Todo va para el principal. O sea, los intereses aquí van a ser siempre 0. Va a ser 0. Va a ser 0 fijo ahí. Pero ¿cómo se calcularía esa amortización? Esa es la pregunta. ¿Cómo calcularíamos la amortización? Ok, la amortización. Como constante, ¿no? Exactamente, sería un valor constante. Sería dividir los 7,5 millones por el plazo total, ¿ok? Por el plazo total. Ok, voy a poner la amortización fija en este primer plazo. Amortización fija simplemente es tomar los 7,5 millones, ok, esos 7,5 millones y dividirlo entre ¿cuánto? ¿Cuánto es el plazo total? No los 8,4, no los meses en que le vamos a dar la gracia en los intereses. Si no sería sobre todo, porque si lo hago sobre los 2 primeros años, va a ser altísimo y en 2 años ya lo habrá pagado, ¿verdad?
Entonces, va a ser 89,285. ¿Qué me presentó? ¿Qué pasó con esto? Se me cerró. Vamos a ver. Por dicha, se me ocurrió dejarlo en autoguardado. Ok. Entonces, pues imagina, no lo hubiera puesto. Ya me hubiera dado un colapso aquí. Ok. Esto quiere decir que es lo que va a pagar en los primeros meses. 89,285. Esto lo vamos a dejar fijo. ¿Al cabo de cuánto? Al cabo de los De primeros 24. 24, correcto. Y el saldo, igual el saldo sería restando el saldo anterior menos la Lo amortización. amortizado. Ajá. Entonces acá vamos a hacer a ponerlo todo en colones para dejarlo en esa moneda. Ok, entonces vamos a jalar acá hasta el mes 24. Bueno, aquí sí por lo menos me dejó fijo esto. Aquí ya lo voy a arreglar. Siempre me lo dejó fijo. Ok, eso sería. Ok, ¿y la cuota cuánto sería? La cuota sería la amortización. Sería básicamente esto. La cuota esa cuota es fija. Ok, porque es una amortización fija. Esa la dejamos, a ver si esta no me la cambia. Creo que no, por ser decimales. Ok. La cuota es fija porque, repito, no hay intereses ahí. Entonces, lógico que aquí no estoy pagando intereses y la cuota es de 89,000 que va todo a la amortización. ¿Estamos claros en esta parte? ¿Qué sucede del mes 25 hasta el mes 84? Ok, del mes 25 al mes 84, ya ahí sí tengo que hacer el cálculo usando la tasa de interés. Dice que la tasa de interés es de 18%. Entonces vamos a calcular aquí un pago. Entonces, el pago sería así. Correspondería a la tasa, 18% entre 12. Dividido entre 12. Número de periodos. El número de periodos, ¿cuántos nos quedan? Eran 84, nos quedan 60. Nos querían 60 meses, porque ya serían, ¿qué? Acuérdense que eran 84 meses originalmente. 84 meses, y le estamos, ¿qué? Le estamos quitando ya los 24 meses que pasaron, que estuvimos pagando interés. El valor actual, otra vez, sería el valor al mes 5. El saldo que tenemos al mes 5. No el saldo original. Muchos lo tienden a calcular el saldo original. No, es el saldo al mes 5. ¿Ok? Valor futuro, ninguno, igual al final del periodo. Entonces, dice que ahora la cuota va a ser de 136,036, porque ahora ya va a incluir los intereses. Revisemos el pago. Hola, Ok, sí. no, quería preguntar si se había quedado pegado
No, sí se La me... imagen, perdón. No, la imagen no, pero sí el audio. Y ahora sí. Ok, vamos acá. Entonces vamos a fijar esta nueva cuota. Igual para dejarla positiva le ponemos el menos. Esta la dejamos fija. Esta va a llegar hasta el mes ¿qué? Hasta el mes siguiente. Aquí ya sí tenemos que calcular el interés. El interés sería, ¿ok? Es el saldo anterior, es este, por la tasa. ¿Cuánto era la tasa? Hemos dicho que era 18% anual. 18. 18.24. Entre 12, ¿no? Más bien, porque es anual. Y entre Ok. los anuales. Ajá. Y la amortización, vea qué curioso, y aquí va a amortizar menos, lógicamente. ¿Por qué? Porque va a ser la cuota, la nueva cuota, menos el interés. Va a amortizar 55,000. Al principio estaba amortizando muy rápido, ya aquí voy a ir más lento. Eso sí se sigue copiando igual. Eso sí lo bajo igual. ¿Ok? Y va amortizando rápido, aquí ya voy un poquito más lento. Ok, de aquí ya tengo que ir bajando. Vamos a bajarlo acá. Y vamos a marcar acá hasta el final, hasta llegar al mes 84. Ahí llevamos 59. Seguimos. Ok. $80. Ya casi lo tenemos, casi lo tenemos pagado. Acá. Ok. Esa es la forma de calcular los intereses. Estamos claros con este ejemplo, ¿verdad? Eso a veces ocurre cuando va uno a estas dichosas ferias de autos, estas expoferias. A veces le ofrecen, le salen a uno con esas cosas. O sea, no es que sean malas. No estoy diciendo eso, sino que hay que saberlas leer bien. ¿Ok? Desgraciadamente nosotros no tenemos una cultura financiera. Yo siento que lástima, deberían uno enseñar en la secundaria o en primaria finanzas personales, por lo menos, para que uno aprenda a poder leer bien este tipo de información. O sea, no ser matemático ni ser financista, pero por lo menos sí saber visualizar este tipo de cálculos. Estamos con esa primera, para hacer el caso B. El caso B, este me parece que es bonito para el deudor. Me parece que este es bonito para el deudor, ¿verdad? Porque ahí mientras se va acomodando con el carro y todo eso, y ya se supone que en buena teoría cada año le van aumentando un poquito más el salario y todo eso, después puede ir pagando un poco Que más. ojalá le permitan amortizar Ah, el sí. principal. Ah, no, sí. Y eso sería bueno porque aquí si uno amortiza, uno puede decidir o bajar la cuota o bajar el tiempo. Bajar la cuota, usted mantiene el tiempo y nada más calcula el nuevo pago, el nuevo PMT. Si es en el plazo, lógicamente deja la misma cuota, pero más rápido sale uno. Veamos el caso 2, el caso B. El primer año no se paga nada. Cuando digo que no se paga nada, es que no se paga nada, ni intereses ni amortización. Y a partir del segundo año una tasa del 20%. ¿Ok? Ahora, cuando dice que no se paga nada, significa que no se va a pagar, pero no quiere decir que no se acumula. ¿Ok? Sí va a haber acumulación de intereses. ¿Ok? Entonces, ojo acá, porque y de hecho voy a hacer la aclaración. Sí hay acumulación de intereses, solo que no los está pagando en ese año. Sí hay acumulación de intereses. ¿Ok? Entonces, para este caso, la tabla va a ser así. Vamos a copiarla igual. Vamos a copiar todo esto igual. Vamos a poner aquí. Tabla B. Ok. Entonces, son los mismos 7,5 millones. ¿Qué va a pasar en el primer año hasta el mes 12?
no va a haber cuota. No va a haber cuota, ni va a haber qué. Ni va a haber intereses, o sea, por lo menos intereses a pagar no hay, ni amortización. Aquí la amortización va a ser 0. Pero va a suceder, o sea, intereses sí van a haber, es que eso es lo que quiero aclarar a continuación. Nada más déjeme ponerlo bien ahí. Ok. Intereses en realidad sí va a haber, pero usted no los va a pagar. ¿Qué va a suceder con los intereses? Se acumulan. Se acumulan, exactamente. Ok, lo que va a hacer es irse acumulando mes a mes. Ok, entonces, los intereses lo calcularíamos en principio así. Serían los 7 millones, la tasa ahora es de 20%. Por 20% dividido entre 12. Y es que sabe que estoy poniendo aquí. Por 20% dividido entre 12. 125,000 y eso va a ir al saldo. Ok, el saldo lo vamos a variar porque aquí hay que sumarlo. Ok, entonces, de aquí en adelante, vean lo que va a pasar. Acá lo jalamos. Ok. El primer año yo no pago intereses, no pago nada. Digo, no pago nada, absolutamente nada. Pero ya mi deuda no es de 7,5 millones. Ya mi deuda pasa a ser ¿de cuánto? De 9,145,000. ¿Ok? Aquí cambia el asunto, ¿verdad? Ya aquí la cosa se puso más feo. Entonces, de ahí lo que toca ahora es calcular la nueva cuota, ¿ok? Con el nuevo saldo que tenemos acá. Va a quedar una cuota alta, de hecho. Entonces vamos a hacer el cálculo del pago. El pago sería el saldo de este mes. ¿Ok? El saldo de este mes. Pero pago. Ok, el pago sería la tasa que es un 20% anual. Número de periodos, ¿cuántos quedarían? Eran 84, pasamos 12. ¿Cuánto nos queda? 84 menos 12 menos 1, que ya pagó un paga. No, porque ahí digamos. No, 84 menos 12. Sí, porque acuérdense que el 13 apenas sería el primero y no lo hemos pagado. Serían 72. 72. El valor actual es el saldo que llevamos hasta el mes 12, que es este. Valor futuro ninguno. Y al final del periodo. 219,000. Ahora sí, ahí está el bombazo, ¿verdad? Ok. Entonces llegamos acá. Vamos a fijar este monto. Y los intereses, este sí los volvemos a calcular sobre el saldo. Porque aquí se jaló la fórmula, entonces hay que volverlo a calcular sobre el saldo por el 20% entre 12 y la amortización, que era básicamente esto menos esto. Ok, de ahí puedo jalar hasta el final. Sí, ahí sí está el bombazo, ¿verdad? Esta es la que... Así, te voy a ofrecer eso para que te acomodes, pero después a partir del siguiente año pague eso. Ok, ahí tendríamos la tabla. Estaríamos pagando 219,058 colones por mes. ¿Durante qué? Durante los 7 años restantes. Después de que el primer año no pagué nada, pero los intereses sí se acumularon. Estamos ahí, chicos, señores y señores. Sí, señor. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Este material, el PDF, el PPT, perdón, el PPT y el Excel se los voy a subir inmediatamente. De hecho, voy a guardarlo en otro lado para hacerlo
para que ustedes lo vean de una vez que ya lo guardé. Vamos a guardarlo. Guardémoslo. Sí, sí. Ok. Voy a subírselos de una vez al campus. Ya volvemos acá, al entorno virtual. Esto es parte de semana 3 todavía, de la unidad 3. Y documentos estaba. Pongámoslo aquí. Eso ya queda. Esta presentación también ya se lo subo. Ya eso está, ¿verdad? Ya está disponible esos dos archivos. Ya están para que ustedes los puedan disponer. La grabación estaría mañana. Ok, estaría mañana después de mediodía, ¿verdad? Porque tengo que darle chance de que se cierre y que haga toda la conversión. Sería eso por hoy. No sé si tienen alguna pregunta más. No, de mi parte no, muchas gracias.